Me estoy refiriendo a Ramón Sepúlveda, abogado, ya había estado aquí en La Voz de los que Sobran. Muchas gracias, Ramón, por estar nuevamente esta mañana. ¿Cómo está, colega? Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, ya había estado antes, pero no había estado con Daniel de candidato constituyente, así que hay algo diferente al menos en esta ocasión. Muy bien. Mira, ya hay varios partiendo por mi mamá, mi baby sister, que ya me han dicho, oye, dile que tiene mi voto, así que al menos por este lado la campaña va bien. Ay, qué bueno, Muy muchas bien, gracias. muchas gracias. Así que felicitaciones al colega, que le vaya bien. Yo creo que es un trabajo bien duro que van a tener para gente que tiene que tener harta capacidad de análisis, no solo jurídica, sino que social. Así que felicitaciones y éxito nomás en lo que venga. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué buena, Ramón. Muchas gracias. Tenemos harto que conversar contigo porque las últimas veces que hemos hablado estaba en otro, me imagino como en otro timing el juicio que tú estás llevando a cabo. Y la semana pasada hubo alegatos y se sabe muy poco de lo que ha pasado. Estuvo Mañalich también, ¿no es cierto?, dando su declaración en esta querella, ¿verdad? Y queremos saber en qué vamos, en qué estado está, ya que no se pudo, por ejemplo, llegar a alguna acusación constitucional contra algunos personajes. Por lo menos sí queremos saber cómo sigue esta querella judicial. Ramón, ¿cómo va la querella contra Piñera, Mañalich? Bueno, la verdad es que la investigación, más que la querella, porque acá hay 3 querellas, yo soy uno de los querellantes que comenzó con la acción a través de la de Recoleta en Jadwe. La verdad es que la investigación ha sido bastante intensa en cuanto a las diligencias que se han realizado. Han prestado declaración varias personas del propio Ministerio de Salud, de la Dirección de Epidemiología, que han dejado en evidencia lo que nosotros sosteníamos en la querella a la que se acusó que no tenía fundamento, que tenía una intencionalidad política y que finalmente hoy día son las propias declaraciones de los testigos que eran parte del equipo del Ministerio de Salud que han dejado en evidencia que hubo manejo de cifras, que se entregaban los datos que se tenían con menor cantidad de contagiados, que había un sistema de registro de enfermedades contagiosas absolutamente deficiente, que el gobierno, pese a que tuvo 3 meses de anticipación para poder mejorarlo, no lo hizo, que había un grupo de funcionarios que señaló en las declaraciones que habían temas reñidos con la ética en el manejo de información. O sea, todo eso ha sido la propia investigación lo que lo ha dejado en evidencia, no son los querellantes a través de notas de prensa, sino que efectivamente la investigación la que ha entregado estos datos. Junto con aquello, es sumamente importante lo que está ocurriendo con la diligencia de ingreso y registro con incautación de documentación en el Ministerio de Salud y en Entel, que ha tenido una oposición bastante férrea y dura a nivel político, y creo, porque acá hay una decisión gubernamental de no querer entregar esta información. Aquí no es ni el ministro París ni el ministro de Salud, acá hay una decisión de gobierno que es no entregar información. Piensa que de todos los servicios públicos a los que se ofició mediante diligencia, el único que no ha entregado una respuesta es el Ministerio de Salud en más de 4 meses, o sea, un requerimiento de información. Por lo tanto, yo diría que están un poco en pie de guerra con la Fiscalía, que también se ha reflejado en la forma que han tenido de desprestigiar lo que la Fiscalía hace, pidiendo sumario en contra de los abogados asistentes, por la audiencia que tuvimos de admisibilidad, el cambio del fiscal Carrasco. Acá hay una intención de ensuciar el trabajo que hace la Fiscalía por el miedo, yo creo, a que se encuentre justamente que se evidencien estas negligencias que en Chile son delitos, y esta declaración de la semana pasada fue un punto más de una investigación donde se entorpece más que se ayuda. Yo lo decía a propósito Ramón, de otra entrevista. Es que yo te entiendo y quería hacer hincapié en eso, porque realmente, o sea, después de todo lo que se ha hecho, que tú estabas describiendo, esto que parece que fuera como para dilatar todo, ¿no? Una vez y otra vez y otra vez, y resulta que cuando ya se llega e insisten, no, que tienen que entregar los correos, sale París diciendo que lo tiene Entel, que Entel lo tiene que entregar. O sea, ¿qué significa eso? Ya, no, de verdad que mira, nosotros decíamos, yo quedé impactada. No, pero hay un tema más tecnológico, que efectivamente la información que yo tengo es que los servidores los tiene Entel y por lo tanto los respaldos de todo están en Entel.
que quiero hacerla más sencilla. Si yo tengo mi correo electrónico y email y borro 10 correos, efectivamente no van a estar en mi correo porque los borré. Pero esos respaldos están en Entel, por lo tanto la copia fidedigna la tiene efectivamente los servidores de Entel, y nosotros entendemos que se está haciendo esa copia forense que se le va a entregar a la Fiscalía, donde el MinSal va a tener 3 días para poder decir efectivamente cuáles son estos correos que pondrían en riesgo la seguridad nacional, que para mí no existen. Yo te lo digo honestamente, y eso se refleja, cualquier análisis básico de lo que ha dicho París refleja que esos correos no existen. O sea, piensa que París lo que dice en el informe diario, creo un día, es que tiene que, y lo pide judicialmente, y se lo rechaza como los 6 recursos que han presentado, pide 42 días para analizar los miles de correos y ver cuáles son los que ponen en riesgo la seguridad nacional. Esa información, lo que me da a entender a mí, y quizás Daniel también opina igual, es que nunca tuvieron certeza de que existieran correos que ponían en riesgo la seguridad nacional. Porque si yo digo, me opongo a la incautación porque hay correos que ponen en riesgo la seguridad nacional, es porque a lo menos sé dónde están, en qué fecha. Y lo que ellos dicen hoy día es para ver cuáles son. Eso significa que la oposición que presentaron nunca tuvo ningún fundamento y va a quedar en evidencia hoy. Por lo tanto, lo que viene ahora es que, bueno, de ahí espero comentar lo de la declaración, pero esperamos que lleguen esos correos electrónicos que puedan ser analizados por la Fiscalía y que luego de eso efectivamente pueda prestar una nueva declaración al ministro París, pero ya con esos correos en la mano, si no, no tiene ningún sentido. La declaración que prestó París en la semana pasada fue un gastadero de recursos judiciales inútiles, porque las diligencias tienen que, y no digo inútil despectivamente, lo digo porque toda diligencia de investigación, si yo voy a mover a un juez, a la Fiscalía, a la PDI, tiene que tener una utilidad. La declaración que prestó Mañalich la semana pasada fue absolutamente inútil, fue estéril para cualquier objetivo, incluso para el objetivo de la defensa, porque lo que hace Mañalich es dar una versión y se impide que se pregunten temas como nueva normalidad, retorno seguro, inmunidad de rebaño como política pública, letalidad de la información, los correos electrónicos, nada de eso se permitió que se preguntara. Por lo tanto, esa diligencia para mí fue absolutamente... Pero Ramón, ¿te puedo interrumpir? Estas diligencias son las que tiene que hacer Fiscalía para investigar. Entonces quiero que expliques al público por qué estas declaraciones se hicieron ante un juez, porque esas en general las diligencias se hacen ante Fiscalía que está investigando, no ante un juez. No todos los chilenos tienen derecho a que cuando le piden declaración lo hagan ante un juez, ante el fiscal, si el fiscal está investigando. Se recurre al juez cuando llegamos al tribunal oral en lo penal, digamos, porque en el juicio, pero antes es una cosa que encuentro media rara. Declaración ante jueces. No, que está en el código, pero digo, no es lo usual, porque en el fondo el fiscal es el que está investigando y ante él se le declara. Entonces, digámosle ahora a todos los chilenos que si quieren que no los presionen desde la Fiscalía, toda su vida, todos los imputados pidan que sea declarado ante el juez y no ante solamente esta Fiscalía para que no los presionen. Es una cuestión que, gracias por contarnos, es una cosa. Y lo segundo, Ramón, el ministerio es una cuestión transitoria. El ministerio en marzo de 2022 ya va a haber salido la gente que está ahora parando ese juicio. En marzo del 2022, el 13, el 14 o el 15 de marzo del 2022, va a haber un ministerio que en teoría va a cambiar su manera de funcionar, y va a haber un ministerio que supone que podría estar dispuesto a entregar lo que le pidieran, digamos, porque es un ministerio que es transitorio, porque son muchos yogur, cada 4 años se van para la casa. Ojalá. Pues, ¿qué podéis contar un poco de la Fiscalía? Eso que la gente no entiende, porque dice, pues, si investigan solo fiscales, no... Por favor. Yo te lo voy a explicar, Daniel. Mira, por regla general, siempre la investigación la lleva la Fiscalía. Y por regla general, cuando un imputado quiere ejercer su derecho a prestar declaración, lo hace ante un fiscal. En alguna ocasión ante un fiscal y gente de la policía que está llevando la investigación. Cuando se genera una declaración ante un juez de garantía, habitualmente cuando el defensor estima que la Fiscalía no ha querido tomar declaración, o ha tomado una declaración sesgada, o simplemente no la ha querido citar. En el escrito que el defensor de Mañalich pide la declaración judicial del exministro, acusa que la Fiscalía habría dilatado excesivamente la declaración de Mañalich. Y la Fiscalía
lo que le dice el defensor al tribunal es: cite a mi cliente a declarar ante el tribunal porque la Fiscalía ha dilatado excesivamente la declaración de Mañalich. Y la Fiscalía tenía citado a Mañalich para el 11 de noviembre para prestar declaración en la Fiscalía. Y adivina lo que resuelve el tribunal y para cuándo cita a Mañalich a declarar. Para el 11 de noviembre, para la misma fecha. Por lo tanto, lo que ocurre acá es que pareciera un mal chiste, porque la defensa dice: mire, ¿cómo pues Mañalich tenga que esperar 2 semanas para declarar, con la cantidad de trabajo que tiene la Fiscalía, que yo no voy a esperar, cítelo usted tribunal a declarar para la misma fecha? Por lo tanto, es un mal chiste. Acá lo que ocurre es que lo que yo creo es que hay un manejo comunicacional donde se busca desprestigiar la labor de la Fiscalía, y ya lo decía el ex fiscal Gajardo, se acusa como una acción política en contra de la investigación, como una operación política, y eso no es real. Acá hay una investigación objetiva que lleva a la Fiscalía de Alta Complejidad, donde se citó a Mañalich a declarar. Ellos dicen que no, el tribunal los cita para el día 11, y por eso que se genera esta declaración. Si yo defiendo a un muchacho por un delito de desórdenes públicos y la Fiscalía no lo quiere citar a declarar, yo por el artículo 98 del Código Procesal Penal puedo pedir que declare ante el tribunal, 93 y 98. Y se va a hacer una audiencia igual que esta. Cualquier ciudadano puede acceder a eso. Lo que pasa es que habitualmente lo que uno no hace es llevar a un imputado a declarar al tribunal, porque ahí ya no lo interroga solo el fiscal, lo interroga el fiscal, le puede hacer preguntas al juez, lo interrogan los querellantes. Entonces, finalmente todo lo que se dijo la semana pasada por las defensas es que se vulneran los derechos del imputado, que lo dijo el defensor. Sí. Mañalich declara, dijo en esta audiencia, como medio de defensa para tratar de persuadir al Ministerio Público de que acá hay una versión distinta a la comisión de delito. Pero finalmente son ellos los que exponen a su cliente a los interrogatorios de los querellantes y después se quejan de que nosotros los interrogamos. O sea, a mí se me acusó en la audiencia de que estaba haciendo preguntas políticas, se me acusó que estaba presionando excesivamente al exministro, que lo estaba confundiendo. Imagínate, Daniel, que cuando yo quiero preguntar temas de nueva normalidad, de inmunidad de rebaño, exacto, lo que se me dice es que son impertinentes esas preguntas, y el magistrado que estaba en la audiencia me dice que si sigo preguntando preguntas impertinentes va a ejercer su facultad y me va a sancionar. O sea, ya, ante esa presión yo no voy a salir de esa audiencia con una sanción a mi carrera profesional, porque claramente es una situación inadecuada, pero claramente lo que intentó la defensa acá hacer es poner una juez no se da cuenta que él decía que había inmunidad de rebaño en Chile. ¿Qué le pasó a ese juez? Lo que pasa es que el magistrado que dirigió la audiencia sistemáticamente acogió las objeciones de la defensa, porque lo que señaló el magistrado, y yo se lo aclaré, es que Mañalich declaraba en esta audiencia de manera excepcional, como tú bien lo has dicho, como medio de defensa, y su defensa era su declaración espontánea. Preguntaba a los que era pertinente porque no estaba en esa declaración espontánea. Eso es una diligencia inútil, porque si yo no puedo preguntar, porque para mí esta investigación, Daniel, Alejandra, está circunscrita a las querellas, porque estas querellas son las que inician la investigación. Por lo tanto, yo lo hice saber, todo lo que contenga mi querella, inmunidad de rebaño, políticas públicas a través de estas declaraciones del contagio de la población, la letalidad de la enfermedad que implicaba una inmunidad de rebaño, todo eso para mí es pertinente a esta investigación. Pero para el juez lo único pertinente era lo que había dicho Mañalich y lo que había preguntado el fiscal. Y como la Fiscalía, naturalmente, lo que contenían las querellas no lo preguntó para que lo preguntaran los querellantes, y lo hizo saber en la audiencia, el fiscal Carrasco dijo: hay temas contenidos en las querellas que yo no pregunté porque son materia de las acciones que está preguntando, que tienen que preguntar los querellantes. Si Carrasco lo hubiera preguntado, lo que habrían acusado y que Carrasco era poco objetivo. Ahora que no lo pregunte, lo preguntamos nosotros, lo acusan de que, expresamente de manera muy poco respetuosa, dijeron que prácticamente yo como querellante subvencionaba la investigación y que parecía que, y lo dijeron las defensas, pareciera que el querellante es el que lleva la investigación. Bueno, si lo pregunta Carrasco es poco objetivo, la Fiscalía es poco objetivo. Si lo pregunta yo, acusan a la Fiscalía que no lleva la investigación. Es una estrategia absolutamente dilatoria, y lo que busca Daniel, Alejandra, es que no se le pregunten las materias que incomodan al exministro. Cuando yo le pregunto al exministro, en la segunda pregunta, señor Mañalich, dígame, por favor, ¿cómo fue posible que en 3 meses de enero a marzo, sabiendo que el sistema de vigila era deficiente, lo sabían incluso desde el primer mandato de Mañalich, no lo mejoraron, no contrataron empresas, no trajeron a alguna empresa tecnológica que lo mejorara?
Y su respuesta fue que ya habían efectivamente licitaciones, que ya habían incumplimientos de las empresas que lo estaban haciendo. O sea, perdóname, Daniel, pero si tú ves lo que está ocurriendo en Europa y tienes 3 meses para preparar el sistema con los recursos que tiene este gobierno o que tiene cualquier gobierno, contratar a la mejor empresa, fueron negligentes, y la negligencia en Chile es delito. Ellos no prepararon un sistema sabiendo que era deficiente. Y imagínate que esa pregunta también para las defensas era reiterativa. Entonces, luego, O sea, cuando me meto a Recoleta... no se le voy a preguntar nada, entonces. Todo era reiterativo o político. Nada que no quisieran contestar. Luego, mira, y Alejandra, perdóname, yo tengo mucha experiencia litigando. Si hay algo que sé litigar es en juicio oral, en interrogatorio y contrainterrogatorio. Todas mis preguntas eran pertinentes y todas las objeciones que se presentaron no tenían fundamento. El problema fue que el magistrado ya había tomado una postura y había zanjado el primer día qué es lo que era pertinente. Y cuando yo quise intervenir el primer día, fue el único abogado que pedí, cuando se dio esta discusión de pertinencia, yo le dije, magistrado, ¿me deja intervenir? Y el magistrado dijo, no, porque usted no ha preguntado. Y yo le dije, magistrado, no me dejó intervenir el primer día, esto me va a incidir en mis preguntas. Y cuando me tocó preguntar, yo se lo dije. Esta discusión usted la dio el primer día. Acá es pertinente todo lo que contienen las querellas. Lo que pasa es que Mañalich quiso contestar lo que quería contestar. Y luego, cuando lo llevo a Recoleta y le digo, mire, señor Mañalich, que es la querella declaró cuarentena de base, digamos, ¿no? La de Recoleta, ¿no es cierto? Para que lo digamos. Cuando yo le digo a Mañalich, en Recoleta se decretó cuarentena con 1.187 contagiados. Y semanas anteriores, por ejemplo, el 12 de abril, Recoleta tenía 117 contagios y Providencia tenía 41, yo lo que le digo es, ¿cómo es posible que con menor número de población Recoleta y mayor número de contagios no decrete cuarentena? Y lo que Mañalich dice es que hay una serie de otros factores. Ok, ¿cuáles eran esos factores? El comercio, la ubicación de la población. Ok, dígame por favor, si Recoleta tenía menos población y más contagiados que Independencia, que Temuco y que Providencia, ¿por qué no decretó cuarentena? Objeción la defensa, ya lo contestó. ¿Cómo es posible? No me supo contestar, porque no hubo una razón para decretar cuarentena en comunas que tenían mayor contagio que comunas del sector alto. Esa es una decisión con sesgo político, y eso se lo hicimos saber. Y en ese momento, cuando yo le hago esa pregunta, Mañalich proyecta en la pantalla una foto con Daniel Jadwe, y dice, yo tuve reuniones con Daniel Jadwe. Entonces lo que yo le digo a la defensa es, perdóneme, pero si el exministro tiene una foto con Daniel Jadwe en su computador es porque está absolutamente preparado para contestar las preguntas. Y según el señor Mañalich, eso fue mala fe. O sea, yo no creo que el señor Mañalich tenga una foto con Jadwe de fondo de pantalla, ¿no? O sea, me parece que no es algo que ocurra. Entonces, acá hubo una intención, igual que con los correos electrónicos, de obstruir lo que la ciudadanía quiere saber. Y yo se lo dije al magistrado, yo le dije, mire, magistrado, si usted me dice que me va a sancionar, si usted cree que todo es impertinente porque la defensa sí lo plantea, yo llego hasta acá porque no me voy a exponer a una sanción, pero hago presente que el señor Mañalich no quiso contestar temas como inmunidad de rebaño, nueva normalidad, letalidad de información, correo electrónico. No, imagínate que yo le pregunto a Mañalich que me diga la diferencia entre red de salud primaria, secundaria y terciaria, para preguntarle por qué se focalizó en la red terciaria y no entregó información en una política pública preventiva a la red de salud primaria. Claro. El tribunal estimó que eso era impertinente. ¿Qué era impertinente? Si acá el gran problema que existió es que la red de salud primaria manejada por la salud municipal no tenía los contagiados y no podía ir a ver a los vecinos que estaban contagiados sin atención y sin trazabilidad. Eso es denegación de auxilio. Eso para los defensores y el tribunal era impertinente. Por lo tanto, yo creo que acá lo que ocurre es que hay... Ahora, esas cosas se las vas a poder preguntar en el juicio. Eso sí. Pero va claro, a ¿no? declarar otra vez, o sea, Pero, sí, yo ahí claro. Mira, yo peco de total ignorancia. Yo creo que, mira, nosotros el interrogatorio completo que teníamos, que cuando el juez me pregunta cuántas preguntas me quedan y yo le digo que me quedan 40, el interrogatorio completo lo voy a poner a disposición de la Fiscalía de Alta Complejidad para que cuando le tomen declaración a Mañalich le hagan ese interrogatorio y yo voy a pedir estar presente para que se hagan esas preguntas, que no las puedo hacer yo, pero las puede hacer el fiscal, porque esas preguntas las tiene que contestar y ahí no va a tener efectivamente las objeciones que tiene en el tribunal. Y luego, si es que lo formalicen y llega a juicio, efectivamente ahí va a haber una discusión distinta, porque yo creo, Daniel, Alejandra, que la discusión de pertinencia y la discusión de preguntas reiterativas y engañosas fue absolutamente fuera de lo que el derecho y la jurisprudencia regulan en nuestro sistema, porque además cuando tú dices que una pregunta es engañosa, tienes que tomar en cuenta que se la estás preguntando a un exministro de Salud, por lo tanto una persona que no es fácil de engañar y que además
no es engañosa una pregunta donde yo le pregunto, imagínate que yo le pregunto que me diga, porque me hable de la red de salud primaria y me dicen que la pregunta es confusa porque ya contestó, no, o sea, no tenía ningún, o que era reiterativa o que era impertinente, era absolutamente pertinente, todo lo que estábamos preguntando, y no lo hacía saber yo, no eran defensas de las objeciones que hacía yo, también las hacía la Fiscalía, y ahí se acusaba a la Fiscalía de que defendía al querellante que parecía que dirigía la investigación. Son cuestiones que no tienen ningún asidero legal, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Estamos conformes con la investigación, cómo se está llevando, así que yo sigo creyendo, al menos soy de esos abogados que sigue creyendo en la justicia y que la verdad va a salir a la luz pública y se va a formalizar a los responsables. Hoy Gonzalo Bacigalupe, que es uno de los científicos que se ha escuchado en esta pandemia, ¿verdad? Tiene una columna en el diario El Mostrador que se llama La estrategia del imputado Mañalich. Dice, observamos qué información emerge en la siguiente parte de la investigación, que incluye el contenido de los correos que el presente ministro de Salud debiera entregar después de más de 2 meses de dilaciones. Una querella legal no es la mejor manera de entender el fracaso de una estrategia sanitaria que ha matado 1 de cada 1000 chilenos, pero sí da algunas luces acerca de la gravedad de la gestión de la pandemia. Nos lleva a pensar no solo en ciertos errores, sino también en los contenidos de la acusación, la negativa o retardo de protección o servicio, denegación de servicio, homicidio omisivo y falsificación de instrumento público y homicidio imprudente. Lo leo porque me parece que es muy importante que tengamos súper claro de qué se le está acusando, ¿no es cierto?, el señor Mañalich, y por qué nos parece tan grave, ¿no es cierto?, la forma en que actuó el juez, digamos, ¿no es cierto?, el magistrado. Luego, él lo llama, Gonzalo Bacigalupe, me parece muy interesante, como que dice que toda la primera parte, no sé si tú coincides en esto y por eso te lo quería preguntar, de Mañalich en su declaración, parece como un currículum, como que se hubiese ido a dar una entrevista de trabajo, como que él lo que trata de hacer es validar que él sí sabe de pandemias, ¿no? Ese es como ¿sentiste lo mismo también? Mira, yo a propósito de esta entrevista, bueno, fue un poco cansadora la jornada la semana pasada, porque además yo venía saliendo un funcional bien largo, duró 10 días, entonces hoy día en la mañana, a propósito de esta entrevista, revisé las respuestas de Mañalich, y gran parte de la declaración fue contar quién era él, cuál era el conocimiento que tenía, cuál era su experiencia, y después contó un poco cómo había sido el manejo de la pandemia. O sea, no tuvo ninguna utilidad. Es esperable que él hable eso, pero lo que uno esperaría es que las respuestas las dé. O sea, mira, al fiscal le objetaron sistemáticamente todas sus preguntas, porque lo que le pregunta el fiscal, una de las líneas de pregunta del fiscal Carrasco fue el principio precautorio, y el principio precautorio lo que plantea, según lo que dice el mismo ministro Mañalich, es justamente que si yo tengo varias fuentes de información, debería informar a la población la fuente que me entrega un mayor número de contagios, como para prevenir efectivamente que la gente crea que hay menos contagios. Y él dice que sí, que efectivamente se entregó la cifra mayor, y el fiscal le empieza a exhibir los informes, y en los informes queda claro que efectivamente informaban el número menor. O sea, acá hay una cuestión que más allá de lo que diga Mañalich, más allá de lo que puedan declarar las autoridades, acá hay una cuestión documental que es bien relevante, y que los correos electrónicos van a venir a complementar. Yo lo que sí creo es que ha tenido la Fiscalía toda la objetividad y toda la fuerza para investigar esto, y yo confío en que va a seguir siendo así. Pero las defensas llegan a ser irrisorias. Imagínate que a la audiencia ingresó el fiscal Carrasco, el fiscal Álvarez, otro fiscal que no recuerdo el nombre, y entró la fiscal Jimena Chong. Sí. Y el segundo día, por un tema computacional, el segundo día Jimena Chong ingresa en un link de público, porque hubo una confusión con los links. Y cuando Jimena Chong quiere intervenir, el abogado de Sebastián Piñera, plantea que Jimena Chong no podía intervenir porque había estado en un link distinto. O sea, eso ya raya la ridiculez de la argumentación. O sea, llega a tal nivel la forma de defender una causa sin elementos jurídicos que llegamos a una cuestión que pareciera irrisoria. Entonces, yo lo que creo es que la Fiscalía ha hecho una buena investigación, y hoy día eso ha sido evidencia. Yo creo que esta investigación ha tenido más fuerza que la que incluso los propios querellantes esperábamos, y ha sido las diligencias de la Fiscalía, como estos testimonios de la gente del MinSal, del tema de los correos. Hay una serie de correos electrónicos que además tiene la Fiscalía que se exhibieron en la audiencia, informes diarios que tenían errores groseros. O sea, imagínate que los asesores de gabinete de gobierno eran 2 ingenieros y un abogado. El comité de brotes que tenía que manejar la pandemia tenía por parte del gobierno 2 abogados, 2 ingenieros y un abogado. Yo tengo nada contra los abogados y los ingenieros,
Claramente no habían personas que manejaran temas de salud, que fueran del área de la salud, y eso también es una negligencia. Por lo tanto, acá yo creo que la investigación ha entregado todo lo necesario para que en algún momento se formalice, y bueno, y ahí vamos a tener que ver lo que ocurre después. Ramón, te voy a leer algunos comentarios que nos llegan. Inés Lorena Rodríguez dice, Mañalich habló de inmunidad de rebaño claramente. Y luego dice, raro el juez. Cristina Cárcamo, como siempre, el Poder Judicial al lado de los poderosos, nada nuevo. Enrique Gugisberg dice, Mañalich dijo públicamente que era intocable. Muy real eso, ¿ah? Eso en YouTube. También hay otra persona que dice, es como el juicio de los 7 de Chicago en versión chilena. No sé si vieron esa película que está ahora en Netflix. Peque Fran dice, ¿cómo se llama el juez? Pregunta. María Jacqueline Deinis dice, anulan a la gente a través de la ignorancia, trastocan información, atacan lo bueno y lo demonizan, pactan con narcos para tener las poblas tranquis. El fútbol, gran idiotizador, algunos de los comentarios. La justicia al debe desde hace mucho tiempo, dice Deinis Ormeño. Inés Lorena Rodríguez dice, los asesores del segundo piso estuvieron en los informes, incluso al comparar en un diario muertos con Chile y Argentina. Y Gloria Galvez dice, qué barbaridad, cómo se cocinan las cosas, qué coraje tiene el abogado, se refiere a ti, Ramón, y qué paciencia, ¿no? En YouTube, Patricia Rivera dice, admiro a este señor, lo admiro, yo vi eso. El viejo, se refiere a Mañalich, hablaba como enfermo y cuando no quería contestar, el fiscal se metía. Horrible. Felicidades a don Ramón, dice. En Facebook, Teo Galfucura dice, no es el mal chiste, son vicios leguleyos para poner manto de impunidad a criminales de corbata como Mañalich. París, inclusive Piñera. Vi en el canal el interrogatorio a Mañalich, está viciado, se vio parcialidad de ese magistrado que actuaba como un defensor del criminal. Amelia Enríquez, si no pasa nada con las acusaciones de los poderosos del gobierno, ¿para qué se les acusa si jamás van a decir la verdad y nunca les van a sentenciar? Estoy tan hastiada de todo esto, ya no soporto tanta mentira y tanta injusticia. Parece que de nada sirvió que se confirmara que somos un 80% de la gente cansada de lo mismo. En Twitter, Juan Eduardo Méndez dice, qué horror lo que cuenta el abogado sobre el juicio a Mañalich. ¿Por cuánto tiempo más se aguantará tanta impunidad? Piñera, Blumel, Mañalich, Pérez, París, suma y sigue. Ni por un sentido estratégico de sobrevivencia la élite política reacciona. La decadente con brillo, pregunta seria, dice, ¿no se puede acusar de desacato al ministro París por la no entrega de los mails? ¿Por obstrucción a la justicia? Si la respuesta es no, ¿de qué Estado de Derecho estamos hablando? Esa es una pregunta interesante, Ramón. ¿Se puede, por ejemplo, acusar de desacato a Mañalich por no entregar los correos? Sí, mira, a ver, como hay comentarios bien interesantes. Sí. Yo sigo creyendo en la justicia. Los tribunales tienen un pool de jueces bien importante. El séptimo juzgado de garantía es un bien buen tribunal con jueces muy preparados y por lo tanto y en general el sistema tiene jueces muy preparados. Por lo tanto yo no haría una crítica tan grande a los jueces respecto a este tema. Lo que sí debo ser claro es que el magistrado que estuvo en esta audiencia, el señor Ponciano Seayés, efectivamente tomó una postura con la que yo no estoy de acuerdo. Pero yo estoy lejos de acusar alguna intencionalidad. Yo simplemente creo que el juez tomó una postura respecto a la pertinencia con la que yo no estoy de acuerdo. Se ejercieron los recursos pertinentes en esa audiencia y no hubo cómo cambiar. Ahora, si alguno de los intervinientes tiene como intención presentar algún recurso con ese juez para inhabilitarlo, en una posterior audiencia también se puede hacer y se podrá evaluar. Pero primero, no siempre va a tocar el mismo juez, y segundo, el juez tomó una postura. Yo no lo atacaría al punto de decir que está del lado de los poderosos. Lo que yo sí creo es que el juez tomó una postura que estuvo más en la línea absolutamente de las defensas. Y eso indudablemente benefició el objetivo que tenía Mañalich y sus defensas. Quisiera, no por un segundo, no por una intencionalidad, sino que porque su postura jurídica fue esa con la que ni nosotros los querellantes ni el fiscal estuvimos de acuerdo. ¿Ya? Yo espero que eso no siga pasando, porque hay muchos jueces en los tribunales y por lo tanto no siempre va a haber un mismo juez. Yo creo que con otro juez, efectivamente, con otro magistrado, no por la figura de Ponciano Seayés, sino que con otro magistrado con una postura distinta, el interrogatorio habría sido mucho más útil, ¿ya? Por lo tanto, hay esperanzas para las personas que creen que el Poder Judicial está del lado de los poderosos. Yo creo que hay que preocuparse más de a quienes elegimos en el Parlamento, que son los que hacen que el delito de cohecho tenga penas tan bajas, y hay que preocuparnos de quienes están en el Parlamento que generan que ciertos delitos tengan penas tan bajas versus otras que tiene
no sé, un robo con intimidación de un joven que roba un celular en una esquina tiene una pena de 10 años y un día 15, y el cohecho tiene una pena de 541 días. Claro, eso es lo que tiene que cambiar. O sea, imagínate que un delito de abuso sexual, Alejandra, tiene una pena de 3 años y un día 5 años. De un niño de 5 años. Y hay otros delitos como el robo que te digo que tienen penas mucho más. Entonces, hay un problema legislativo. O sea, imagínate que un delito de violencia intrafamiliar, de golpear a una mujer, tiene la misma pena que podría tener un delito, por ejemplo, de manejo de estado de ebriedad o de maltrato animal. O sea, eso es un problema. Violencia intrafamiliar, abusos sexuales, cohechos, son delitos que tienen que tener penas mucho más altas. Y eso es un problema legislativo, no de los jueces. ¿Ya? Perfecto. Por eso ocurre el tema de las clases médicas. Claro. Si los delitos tuvieran penas más altas, efectivamente no se, y yo no estoy hablando de criminalizar todo, pero ¿cómo es posible que pongan penas tan altas para desórdenes públicos y versus pongan penas tan bajas para delitos de cuello y corbata? Ese es un tema legislativo, así que ahí esa es la preocupación. Ahora, respecto al desacato, ahí hay un tema. Yo creo que Mañalich no puede ser acusado de desacato por la información del MinSal porque no es quien maneja la autoridad en este momento, pero yo efectivamente creo París no. Y Alejandra, es una lista que hemos evaluado, hemos sido pacientes, pero en algún momento ampliar la querella a obstrucción de la investigación y a desacato, y hemos sido pacientes porque la información que tenemos hoy día se están realizando estas copias forenses, pero si no se entregan, efectivamente es una lista que vamos a evaluar. Nosotros hemos sido muy conscientes, la querella con Daniel Jadue la presentamos, nosotros la querella con Daniel Jadue la presentamos cuando Mañalich había renunciado, para que no se nos acusara de atacar al ministro que estaba manejando la pandemia. Hoy día el desacato, que es una figura que puede efectivamente caer en Entel y caer en el ministro de París, es una figura que hemos analizado y hemos sido cautos al menos todavía para esperar qué ocurre con estas copias forenses que según lo que nos informa la Fiscalía estarían en curso. Ramón, ha sido un gusto como siempre conversar contigo. Me parece que tenemos claro, vamos a seguir muy atentos a lo que pasa en este juicio, porque la verdad a veces yo por lo menos como que no aguanto más impunidad. Yo siento que esto es lo que nos queda. Y que este juicio es como en nombre, yo sé que es en nombre de los vecinos de Recoleta, porque es lo que le compete a Daniel Jadue, pero siento que es en nombre de todos los chilenos y chilenas que esto está, déjame llevándose a cabo. Dame 5 segundos. Dame 5 segundos. Te doy 5 segundos, no más que eso, porque tengo que... Sí, no, yo sé porque estamos en la hora. Sí. Pero sabes que me gusta mucho escuchar a Ramón por una cuestión muy simple, porque cuando yo explico cosas similares, se me cuestiona en este programa y en otros, y escúchenlo cuando él dice esa posición de ese juez, pero hay otros jueces, es un proceso que implica varias etapas, o sea, para que vayan viendo que no podemos quedarnos en una etapa en un juicio o con una decisión en un juicio, sino hasta que salga la sentencia final. Y en ese sentido, entonces, lo que Ramón dice es muy cierto. O sea, va a haber otros jueces si hay otras audiencias, va a haber interrogación de la Fiscalía, va a haber un juicio oral en lo penal, va a haber, al final del día van a entregar los correos. O sea, sí, se demora y a todos nos duele un poco, sí. Pero los ritmos de la justicia no son los ritmos de la sociedad. Mal puede ser, habría que hacer cambios para eso, puede ser, pero para que vayamos entendiendo un poco lo que yo trato de explicar siempre, que soy muy cuestionado, Ramón, así que te vamos a citar más de lo que tú creas este programa, porque me cuestionan acá mis compañeros cuando yo trato de explicar. Nosotros no cuestionamos, sí, nosotros, a ver, yo entiendo lo que, sí, lesos no somos, entendemos lo que tú dices, pero también tenemos que ponernos nosotros, porque somos el otro lado, quienes fiscalizamos al poder, ¿verdad? Los periodistas, eso es una de nuestras labores principales, es fiscalizar al poder, todos los poderes. Y por eso ¿sí? Ramón lo responde súper bien, igual como tú lo has respondido siempre súper bien. Eso, nos queda claro que no son los mismos ritmos, pero lamentablemente aquí es un ritmo tras otro y otro tras otro. Lo digo porque tampoco se aceptan las acusaciones constitucionales y sentimos una vez más que hay impunidad y eso nos hace muy mal como país, creemos todos, ¿no? Y en esto estamos los tres de acuerdo, digamos. No es bueno y por eso es interesante también tener la visión de Ramón que dice que sí, puede que los pidan finalmente, puede que se use la figura del desacato porque no entregan los mails. Estamos esperando que los entreguen, vamos a seguir esperando, pero a ojos de personas que somos más... Que no pero el desacato se te puede aplicar cuando ya no tiene argumentación. Si tiene posibilidad de presentar otro escrito y lo hace, tú no puedes pedir desacato porque está ejerciendo una acción que tiene derecho. Si al final no lo hace, podrás pedir desacato.
Ojo Daniel, ahí que el desacato parte desde que la ejecutoriada que le da los 3 días, y eso ya ocurrió. La ejecutoriada. Ahora hay un tema logístico, que nosotros le hemos hecho saber a la Fiscalía, nosotros le hemos hecho saber que en nuestro parecer podría haber desacato, y la Fiscalía lo que nos ha dicho es que se están haciendo las copias, por lo tanto hay que ser cauto también. Claro. Yo me quiero quedar con la última, una pregunta que no le pudimos hacer a Mañez, porque no era pertinente. En Chile, con 3 meses de anticipación, se sabía la letalidad de la enfermedad. La letalidad que venía de Europa, letalidad se entiende muertos por número de enfermos, era cercana al 10%. Es decir, de 100 personas que se contagiaban, podían morir 10. Ahora, la letalidad en adultos mayores era superior al 80%, si no me apuro, creo que el 84%, sobre 60 años. Cuando el ministro Mañez y la subsecretaria Paula Daza, Mañez en Canal 13 y Daza en La Tercera, dicen que se tiene que contagiar un mayor número de personas, para mí esas declaraciones son implementación comunicacional de la política pública. Inmunidad de rebaño, y eso también es implementación de una política pública, porque la vecina de Recoleta, Cerro Navia, Santiago o Conchalí, que está viendo la tele, dice, bueno, el ministro dice que hay que contagiarse, así que tranquilo, salgamos a caminar a la calle. Claro. Eso para mí fue una acción negligente de la enfermedad, y generó la muerte de muchos vecinos y personas que creyeron en sus autoridades, y que hoy día ellos dicen que la gente ya no creía en ellos, pero bueno, son autoridades. Señores tienen abogados, una relación especial institucional con el Estado, así que debemos Señores abogados, debemos terminar este programa. Hoy día soy magistrada. Sí, señoría. Les corto los dos. Acatamos, señoría. Ramón, Daniel.